En agosto me llama Tirso por teléfono y me dice: tienes que venir a las jornadas de Vigo a hablar de evidencia del dolor crónico. Y yo, por favor, ya he ido a hablar de artrosis, he ido a hablar de fragilidad, pero de dolor crónico no. Y digo, otra ponencia tengo que preparar, no puede ser. Y entonces le dije, no. Venga, va, que tienes que venir. Yo, venga, vale, sí. Aprendí a decir no una vez, pero dos no todavía. Entonces todavía estoy practicando. Entonces me dice, venga, vente, no sé qué, hablas con Eduardo Fontevila y entre los dos a ver si preparáis una ponencia. Venga, va, el padre. Entonces, llevo desde agosto más o menos con Eduardo Fontevila cruzándonos WhatsApps, notas de audio y salió un poco, todo esto salió de ahí, ¿no? De esas innumerables notas de voz entre Eduardo Fontevila y yo. Y pues vamos a ver cómo sale esto. En primer lugar, bueno, el dolor, ¿no? El dolor, ¿qué es? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, según la IASP, ¿no? Asociada con, o similar a la asociada con, daño tisular real o potencial. ¿Y qué es el dolor crónico? El dolor crónico se define como aquel que dura más de 3 meses. Se considera que es una entidad diagnóstica en sí misma, porque muchas veces se convierte en el único o incluso en el principal problema clínico de la persona. Afecta, dicen que un 20% de la población, pero yo creo que esas cifras ya están creciendo, andan en torno al por encima del 30%. Y se sabe que es multifactorial, ¿vale? Es decir, depende de factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Qué sabemos? Datos, ¿no? sobre el dolor crónico. Pues la prevalencia en Europa, según Breivik, en 2006 nos decía que había una prevalencia del 19% en Europa. Y en Estados Unidos hay un artículo de Young que decía que andaba en torno al 20,5%. Sin embargo, como veis en la infografía, que está ahí al lado, nos habla ya de 1/3 de los americanos, es decir, en torno al 33% de los habitantes de Estados Unidos se estima que sufren de dolor crónico, dolor persistente. Y nos decía Breivik también en 2006 que en torno al 50% de los pacientes que sufren dolor crónico reciben un tratamiento inadecuado. Yo creo que se queda corto, pero bueno, es la estimación que hacía. Lo curioso es que también aumenta el riesgo de mortalidad. Es decir, pacientes que tienen dolor crónico tienen un incremento del riesgo de mortalidad hasta en un 70%. Y se sabe que el riesgo de mortalidad por tener dolor crónico es superior a la enfermedad cardiovascular. Tenéis aquí este artículo, ¿no? de Gaskin, que es bastante importante. No es un artículo, yo creo que tiene unos años. ¿De cuándo es? De Gaskin, de 2013. En 2013 Gaskin hizo una estimación del coste del dolor. 2012-2013, dice Fede, así que nos fiamos de su criterio. Hacía una estimación del coste y efectivamente nos decía que el coste andaba en torno a los 635 billones de dólares. Tened en cuenta que $1 billón en Estados Unidos son 1.000 millones, ¿no? Entonces no es un billón como nosotros entendemos, sino que serían en torno a 635.000 millones de dólares. Y se sabía, según este artículo de Gaskin, de que superaba a la suma de cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Pero si hablamos dentro del dolor crónico, que creo que merece una especial atención, el dolor lumbar crónico, por sus características epidemiológicas, digamos que es importante también destacarlo. Y también no solamente por las características epidemiológicas, sino por el impacto que tiene a nivel socioeconómico. ¿De acuerdo? Si os fijáis ahí, es el principal contribuyente a años de vida vividos con discapacidad. Y en torno a un 20 por 30% de las personas que sufren dolor lumbar cronifican. En torno a un 20 o 30%. Y si hay un 20 o 30% que cronifican el dolor lumbar, la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué si hay 20 o 30% de las personas que sufren un episodio de dolor lumbar agudo se cronifica? Pues ya en 2002 creo que es este artículo, ¿no? Sí, en 2002, hace 22 años ya, Pincus publicaba en España una revisión sistemática en la que destacaba el papel de los factores psicológicos en la cronificación del dolor lumbar e instaba a desarrollar intervenciones enfocadas en dichos factores psicológicos. Entonces, digamos que sí, bueno, en 2015 hubo otra revisión sistemática que analizaba cuáles eran los mediadores que explicaban el efecto del dolor sobre la discapacidad, es decir, qué hacía que las personas con dolor tuvieran discapacidad. Y
La conclusión que se sacó es que la evidencia disponible muestra que la autoeficacia, el sufrimiento psicológico y el miedo median la relación entre dolor y discapacidad en personas con dolor lumbar y dolor de cuello. Y la pregunta es, ¿se está prestando la atención debida a estos factores en la práctica clínica habitual? Es decir, a pesar de que hay bastantes, ¿no? Cada vez tenemos más datos de que esos son los factores transversales, ¿no? En los pacientes que cronifican el dolor. Sabemos que por supuesto que sí que hay actualmente programas en los que se está prestando atención a estos factores, pero la pregunta es, ¿está lo suficientemente extendido a pesar de que ya hace 22 años que se publicaban artículos que nos hablaban de la importancia de estos factores? Bueno, yo creo que la respuesta la vemos un poco todos, ¿no? Que quizá no está prestando toda la atención que se debía. Pero también en 2002, hace 22 años, ¿de acuerdo? Hace 22 años nos hablaban de el dolor, digamos el catastrofismo ante el dolor y la kinesiofobia como predictores de dolor lumbar crónico, ¿vale? La cronificación del dolor lumbar. Y nos decían textualmente, no solo se encuentra cada vez más que las actitudes y las creencias de los pacientes sobre el dolor son factores de riesgo, sino que las asociaciones también son mucho más fuertes que las de otros factores de riesgo estudiados. Es decir, no solamente eran factores de riesgo las actitudes y creencias, sino que eran factores más relevantes que todos los demás que se estudiaron. Y esto en 2002, ¿eh? No es cosa de ahora, hace 22 años. Poco que hemos visto esto, el tema es ¿cuáles son las patologías más prevalentes en los países de la OCDE? Hay estudios que nos dicen que las condiciones de salud más prevalentes y las que consumen más recursos a nivel económico, a nivel social y a nivel humano son estas 4. Son el dolor, las enfermedades metabólicas, la oncofragilidad y la salud mental. Y ahí tenemos al dolor, ¿no? En Galicia el 41% de los presupuestos de la Xunta son para sanidad. Es decir, de cada 10 euros que se gastan, 4 van destinados a la Consellería de Sanidad. Es una cantidad importante, ¿eh? Pero el problema ya no es que se gaste esa cantidad ingente de dinero en la sanidad, es que, según nos dice la ciencia, porque invertamos más dinero, tampoco va a mejorar la atención. Es decir, se puede invertir ese dinero de una mejor manera, una manera más eficiente o más costo efectiva. Probablemente sobre eso sí que podemos discutir mucho. Pero la ciencia nos dice que no por meter más dinero en el sistema de salud va a mejorar la salud de la población. De hecho, ya en 1974 se publicó la nueva perspectiva en la salud de los canadienses de Lalonde, que era el ministro de Sanidad de Canadá en el año 74, y publicó esa estimación en el año 74 que nos decía que el sistema sanitario realmente representaba el 11% de la salud de los canadienses. Sin embargo, había otros muchos factores que eran, digamos, más relevantes, ¿no? Como eran los estilos de vida, que representaban un 43%, la biología humana el 27% y el medio ambiente, que representaba el 19%. Sí que es cierto que este informe y los datos de este informe han sido discutidos, porque muchas veces se han utilizado desde algunos ámbitos para desinvertir en sanidad, ¿no? Y utilizarlo como una excusa para decir, no, hay que invertir menos en sanidad. Pero bueno, habiendo este debate por aquí, lo que sí que está claro y lo que yo creo que es importante destacar es que los estilos de vida y el medio ambiente, y cuando hablamos de medio ambiente nos referimos también al entorno social de la persona, desde luego son relevantes, son factores muy determinantes en la salud de la población. Por lo tanto, de ahí nace la medicina de los estilos de vida. La medicina de los estilos de vida, al final, nos dice, y la evidencia científica la apoya, que hay que incidir en el uso de la medicina de los estilos de vida para abordar los problemas de salud más prevalentes. Y esto entronca con la medicina basada en valor, ¿no? Al final la medicina basada en valor es la mejor evidencia científica disponible, junto con las preferencias del paciente, la mejor experiencia clínica, pero por supuesto también digamos las intervenciones coste-efectivas, la coste-efectividad. Pero claro, sí, también es cierto que es muy importante la medicina de los estilos de vida, pero no nos podemos olvidar de los determinantes sociales de la salud. Todos sabemos que es muy bonito hablar de hacer más ejercicio, alimentarse mejor, pero todos sabemos que esto no es lo mismo para todo el mundo. Es decir, una persona que trabaja 12 horas y que cuando llega a casa tiene que encargarse de cuidar a su madre, ¿no?
y que no tiene recursos para que haya una persona cuidando de su madre, para esa persona decirle sí, hace ejercicio, es muy fácil decirle hace ejercicio, pero el tema es ¿qué posibilidades tiene esa persona para hacer ejercicio? Entonces, al final, esto va a ser muy importante. Es mucho más fácil llevar un buen estilo de vida o conseguir los consejos del estilo de vida cuando el nivel socioeconómico de la persona o de la población es más alto que cuando no lo es, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, es la trampa. Pero si destacamos quizás lo que es dentro de las medicinas de los estilos de vida, lo que es el aspecto que más entronca con nuestra profesión, es la actividad física regular, ¿no? El promocionar la actividad física regular entre la población. Entonces, efectivamente, la evidencia científica apoya el uso de la medicina de los estilos de vida para abordar los problemas de dolor crónico, de salud mental, de enfermedades metabólicas y de oncofragilidad, y de hecho lo apoya de una manera robusta. Y hablando de actividad física regular, habría que diferenciar, ¿no? Lo que es el sedentarismo y lo que es la inactividad física. Que muchas veces estos dos conceptos se confunden, pero sin embargo son diferentes. No es lo mismo ser una persona sedentaria que ser una persona inactiva. Sedentarismo es aquella persona que pasa muchas horas, mucho tiempo de su vida en una posición de consumo energético mínimo, en torno a 1,5 METs, que son posiciones sentada, posición de tumbada. Sin embargo, la inactividad física es aquella persona que no cumple con los requisitos mínimos, las recomendaciones mínimas de actividad física diaria, que sabéis que son los 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa. Por lo tanto, en esa matriz podemos ser personas sedentarias activas, sedentarias inactivas, o no sedentarias activas o inactivas. Y sobre esto no sé si habréis visto, pero hace poco, la semana pasada, se hizo viral un vídeo, ¿sabéis? ¿Lo habéis visto todos? Yo creo que hay veces que es mejor una estructura. Perdona. Media hora. Cada media hora hay que moverse, todos los grupos musculares. Movilidad. Si no sabes lo que pasa, estamos aquí en el despacho 8 horas, 10 horas, y somos... ¿Cómo era? No me sale nunca la palabra esa. Sedentarios activos. ¿Te levantas cada media hora por la noche? Por la noche también. Tú te ríes. Luego me duele la espalda, Claro, yo pues no puedo empezar a hacer esto. Demasiado exigente. Estoy preparado. Dale, Rafaelín. Maravilloso, de verdad. Yo cuando lo vi, digo, ¿sabes? Nosotros ya estamos yendo a los colegios a hablar de dolor de espalda. Y cuando lo vi dije, esto que ponen ser los niños. Es decir, ya no es el mensaje que transmite, que es una persona, bueno, al final no es lo mismo que lo diga Luis Enrique que lo diga yo, ¿no? El tema este. Pero además la forma en que lo dice, ¿no? El me duele la espalda es muy bueno. Lo siento, me encanta. Y entonces vi la oportunidad para ponerlo en esta charla y bueno, animaros a que este vídeo se puede utilizar para muchas cosas. A pesar de que es un personaje polémico, ¿no? Hay mucha gente que no le cae bien. De hecho, cuando hablábamos de poner este vídeo en las charlas en los coles, decían, uy, cuidado que es Luis Enrique, es muy polémico y seguro que a muchos niños pues no les gusta. Bueno, me da igual. Es una persona, al fin y al cabo es un deportista, que es un deportista de alto nivel, tiene una trascendencia pública y este vídeo se hizo viral y desde luego estoy seguro que a mucha gente le ha llegado. Y bueno, es una buena oportunidad para hablar de esto. Al final la actividad física regular es clave, ¿no? La ciencia nos dice que es importante ticar en todas las casillas, es decir, durante toda la semana, durante todo el día tenemos que intentar hacer actividad física en todas las intensidades, sea ligera, moderada, dura, muy dura o extremo, es decir, es importante sumar METs al final se trata de que los fisioterapeutas seamos ese elemento que introduce METs en el sistema, ¿no? en los pacientes, en las personas, en la población. Pero es importante también tener en cuenta que no todos los pacientes, ahora hablo de pacientes, no todos los pacientes pueden hacer ejercicio de alta intensidad. Sabemos que hay poblaciones como el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de fibromialgia, vamos a hablar un poco después de ellos, pero estas personas no van a poder entrar en dosis óptimas de 4 o 8 de BOR. Pero bueno, si podemos conseguir que esa población pues entre en una actividad física ligera o incluso entrando un poco en la moderada, digamos entrando ahí entre 1 y 4 de la escala de BOR, pues ya estamos consiguiendo cosas. Vamos a hablar propiamente ahora del abordaje de fisioterapia, que sabemos que
se defiende, la evidencia científica nos apoya, ¿no?, de que el abordaje de fisioterapia para los pacientes con dolor crónico, hablando ya de los pacientes con dolor crónico propiamente dicho, tiene que ser una educación la educación tiene que estar integrada dentro de un abordaje multimodal, ¿vale?, que incluya no solo la educación, sino también el ejercicio. Y puede haber también procedimientos de modificación de síntomas. Estos serían los 3 pilares, ¿no?, de la intervención. Y si hablamos de la educación en neurociencia del dolor, según la evidencia, nos dice que el tamaño del efecto es de pequeño a moderado. Pero siempre es importante tener en cuenta que tiene que estar integrado dentro de un plan de tratamiento multimodal, ¿de acuerdo? Es decir, la educación no aislada puede ser interesante, pero siempre dentro de un tratamiento multimodal va a ser mucho más interesante. Y también nos plantea muchas, la evidencia científica sobre la educación en neurociencia del dolor nos plantea dudas. Parece ser que no está claro cuánto es la dosis, cuánto es la cantidad de información que hay que dar a los pacientes, cuánto deben durar las sesiones de educación. Nos dice que tampoco está claro si el formato grupal o el formato individual es mejor. Digamos que al final cada uno, pues dentro de sus programas va desarrollando una u otra manera. Por ejemplo, Valladolid, Federico, Miguel Ángel, allí siempre defendieron el abordaje grupal. Luego vemos otras opciones como la que vamos a ver después, que vamos a hablar del ensayo clínico de Peter O'Sullivan, donde lo hacen individualmente. Pero bueno, al final yo creo que cada uno se adapta a lo que tiene delante, ¿no? Y como me decía otro día Federico, preguntándole si era posible importar el modelo del ensayo clínico de Peter O'Sullivan aquí, me decía, la población no es lo mismo la población anglosajona que las personas que tenemos aquí. En los ibéricos, dice Federico, el grupo es importante, ¿verdad? En 2003, ¿qué ocurre en 2003? Lo conocéis, ¿no? En 2003 se publica Spleen Beam. 2003, ¿eh? ¿Cuántos años hace? 21 años hace ya que se publicó el Spleen Beam. Esto fue una revolución en la educación en neurociencia del dolor, en el abordaje del dolor crónico, y cambió muchas cosas. Cuando empezamos a leer este libro dijimos, bueno, ya está, ya hemos encontrado la solución al dolor crónico. 2003. Estamos en 2024, ¿vale? Han pasado muchos años desde eso. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿vale la misma educación para todos los pacientes con dolor crónico? Es decir, la misma talla para todo el mundo. El mismo producto, digamos, la misma educación para todos. Pues parece ser que la ciencia nos dice que Spleen Beam es necesario. La educación que nos ofrecía, la información que le damos a los pacientes sobre el dolor crónico, el dolor no es igual a daño, ese tipo de cosas, es necesaria, por supuesto que es necesaria, pero en muchos pacientes no es suficiente. Quedarnos en eso no es suficiente. Y vemos que hay un subgrupo de pacientes con dolor crónico que sí que se van a beneficiar mucho de la información y la educación de neurociencia del Spleen Beam, pero que no es válido para todos. Entonces, sí que es importante el Spleen Beam. ¿En qué sentido es importante? Porque digamos que son una información transversal, ¿no?, que es válida para todos los pacientes, y no solo para todos los pacientes, para toda la población. Son conocimientos básicos en neurociencia del dolor que son importantes, solamente con el único objetivo ya de reducir la iatrogenia del sistema y de la información biomédica, que aportan muchas veces muchos profesionales sanitarios. Y cuando hablo de profesionales sanitarios me refiero a todos, también a los fisioterapeutas, que también somos muchas veces, con la información que damos, nos convertimos en factores contribuyentes a la cronificación del dolor en pacientes. Sin embargo, sabemos que, aunque esta educación del Spleen Beam sigue siendo muy útil, no es suficiente para la mayoría. Discutiendo durante estos meses con Eduardo y cruzándonos información con Fondevila, me comentaba, es que es complicado, pero es que al final el paciente quiere la iatrogenia, porque el paciente quiere que le hagan las pruebas, porque le hemos educado así, el sistema lo ha educado en la iatrogenia. Yo quiero mi prueba, quiero una resonancia para saber lo que tengo y que después me puedan hacer el tratamiento adecuado a mi problema. No, eso es lo que le hemos contado a los pacientes durante muchos años, y ahora tenemos un problema. Pero el paciente quiere la iatrogenia, pero es que el sistema al final también está contento, porque al final el sistema, quien gestiona el sistema sanitario son los políticos, y los políticos, si le dan al paciente lo que quiere, obtienen votos. Entonces al final el sistema también quiere fomentar la iatrogenia. Y el profesional, pues muchas veces el profesional sanitario pues también le interesa. Si todo esto de la iatrogenia, de las pruebas innecesarias, lleva a más
intervencionismo, pues oye, pues a mí me favorece, ¿no? Al final mi servicio, pues consigo que en mi servicio, estoy pensando en profesionales en concreto, en mi servicio vengan más pacientes para poder hacer más intervención y pues esto me va a beneficiar, mi servicio de mi unidad de hospitalaria va a crecer. Y no tengo telepatía con Federico, no nos habíamos puesto de acuerdo en absoluto. Pero a veces nos encontramos con barreras en la difusión de la educación en neurociencia del dolor. Y una barrera típica es esta, ¿no? Estamos muy ocupados. Déjame, no vengas con cosas nuevas que ya me llega con lo que tengo. Y a veces hay que pararse, ¿no? Como decía Fede antes, a veces hay que pararse, tener tiempo para pararse y para reflexionar, ¿no? Lo que estamos haciéndolo bien o estamos simplemente trabajando por inercias. ¿Conocéis el experimento de la escalera y los monos? Yo creo, ¿cuánto tiempo me queda? Igual es un poco. Bueno, pero es que si me pongo a hablar de esto, bueno, al final voy a intentar resumirlo muy rápidamente. El experimento eran 5 monos que estaban metidos en una sala y había una escalera y arriba de todo había unos plátanos. Cada vez que un mono intentaba subir a coger los plátanos, los científicos lo que hacían era echarle un chorro de agua fría a los monos que estaban abajo. Y al final, a base de repetir esto, cada vez que un mono intentaba subir la escalera para coger los plátanos, el resto de los monos le daban una paliza, ¿no?, al que intentaba subir, porque habían aprendido que eso no se podía hacer. Los científicos llegó un momento que empezaron a quitar a monos y a introducir otros en su lugar, a sustituirlos, ¿no? Entonces, cuando introducían un mono nuevo, ese mono intentaba subir. Y los otros, ya sin chorro de agua fría ni nada, se encargaban de darle la paliza para que no subiese. Habían aprendido que ahí no se podía subir y que había que darle una paliza al que intentaba subir. Pero llegó un momento que cambiaron tantos monos que ya no había ninguno de los que estaba dentro de la sala había recibido nunca el chorro de agua fría, ni sabía por qué se producía, por qué no estaba prohibido subir ahí arriba. Pero cada vez que uno intentaba subir, el resto le daban una paliza. Y nadie sabía por qué. Pero eso se hacía. ¿Por qué se hacía? Porque siempre se hizo así. Al final siempre se hizo así, entonces como esto siempre se hizo así, seguimos haciendo esto. Al final esto un poco resume muchas veces de las cosas que ocurren en el sistema sanitario, ¿no?, en la atención sanitaria. Al final, una vez más, refleja las inercias y no pararnos a pensar si lo que estamos haciendo se puede hacer de otra manera, de una mejor manera. Si seguimos con la educación en neurociencia del dolor, al final hay que tener los objetivos claros. Y a mí estos dos objetivos me parecen importantes. Como decía antes, reducir la iatrogenia de la información biomédica, esa información basada, ¿no?, en el modelo biomédico, porque todavía tuvimos una jornada en Pontevedra el otro día y invitamos a profesionales de diferentes ámbitos, anestesistas, médico rehabilitador, había reumatólogos. Y me di cuenta que estamos solos todavía en el paradigma biopsicosocial, ¿eh? Hay muchos profesionales sanitarios que todavía están en el modelo biomédico y bueno, es triste, pero por otro lado digo, bueno, pues oye, me gusta que los fisioterapeutas por lo menos hayamos dado el cambio, porque veo que hay algunos que se quedaron en los años 80 y por lo menos nosotros estamos en 2024, por lo menos estamos intentando acercarnos a lo que nos dice la evidencia científica. Pero aparte de reducir la iatrogenia de la información biomédica, es importante también la educación en neurociencia del dolor y hacer campañas educativas, ¿no?, en neurociencia del dolor. Educar a la población en general y en particular a los profesionales sanitarios. Porque de poco sirve, igual es mucho decir, ¿no?, estar educando a un paciente cuando luego se sale de nuestra unidad y se va a otros profesionales sanitarios y el mensaje que recibe es el contrario. Y si nosotros estamos yendo por un camino y todos los demás van en el contrario, es mucho más difícil avanzar. Por lo tanto, esas campañas educativas, Flipping Pain, o en Australia, ¿no?, con Lorimer, yo creo que esa es una parte clave, educar a la población. Si conseguimos que la gente, que las personas, que la población en general piense sobre el dolor de una manera actualizada, seguramente no vayamos a tener tanto trabajo en el futuro en las unidades de afrontamiento activo. Entonces es importante también tirar por este camino. Por cierto, hablando de iatrogenia, esto se sale un poco de la charla, pero ¿sabéis que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es la iatrogenia, los errores médicos? Pues curioso. Esto surgió en una conversación con Eduardo y digo, voy a poner esa diapositiva, aunque sea ahí con calzador, la meto. Pero es curioso. La tercera causa de muerte en Estados Unidos, según este estudio, es de 2023, yo creo, ¿no? Perdón, 2013, es que son los errores médicos. Cuando hablan de errores médicos, imagino que se refiere a errores sanitarios, ¿no?, digamos, de los profesionales de la salud.
Y hablando de iatrogenia, ¿conocéis el mediaverso? Tirso lo conoce, seguro. Una vez más, esto es lo mismo, ¿no? Estamos nosotros mandando la información sobre educación en neurociencia del dolor, pero resulta que tenemos estas cosas. Tenemos una página que va... ¿Cuál es un poco el objetivo de esta página? Informar a la población que hay cosas muy interesantes en el mediaverso, pero luego nos encontramos con mensajes que son justamente los mensajes iatrogénicos que nosotros estamos intentando que cambien. Y cuando aparecen en este tipo de cosas, como decir que uno de los grandes problemas actuales en cuanto a dolores de espalda se refiere es lo relacionado con las malas posturas y los malos hábitos adquiridos, pues adoptar una postura correcta cuando hacemos uso del ordenador o de la televisión, que es importante, ¿no? Nos dice que es importante la postura correcta, que es importante evitar dormir boca abajo, que es importante no usar de forma continua móviles, tabletas y ordenadores. Bueno, hasta aquí podemos estar de acuerdo, pero porque esto, como dicen, está generando patologías incapacitantes que afectan a espalda, cuello, brazos y manos. Es un poco meter miedo, ¿no? Parece que todo ese tipo de informaciones no son las más adecuadas y lo que queremos hacer es cambiar cómo se piensa sobre el dolor. Entonces, ahí estamos. O empezamos a hacer campañas a la población cambiando cómo se piensa sobre el dolor, o nos encontraremos continuamente en que estamos solos y que tenemos muchas más barreras que superar de las que nosotros pensábamos. ¿Qué nos dice actualmente la ciencia? La importancia de individualizar y encontrar el fenotipo respondedor. Parece ser que ahí está la clave, ¿no? Como decía, no toda la educación vale para todos, sino que hay que encontrar fenotipos. Hay que encontrar fenotipos. ¿Qué paciente responde a qué tipos de educación? Porque podemos educar en muchas cosas. Podemos educar en energética, demandas y capacidades. Se puede educar en estilos de vida. Se puede educar en un montón de aspectos y al final lo que hay que tener es una caja de herramientas amplia, una caja de herramientas educativas, ¿no? Muchos recursos educativos y ajustar a cada paciente según lo que necesita, ¿vale? El fisioterapeuta de atención primaria al final tiene que estar formado en didáctica, en educación, en neurobiología del dolor, en historia natural, en razonamiento clínico, ¿vale? Digamos también en razonamiento clínico, sobre todo para conocer el valor diagnóstico de las pruebas y así desfragilizar en caso de que el paciente que tengamos delante sepamos que ha recibido una información biomédica y iatrogénica y poder decirle, pues mires, esto no es así por tal y por cual, ¿no? Saber responder y gestionar esos momentos. Y hablamos propiamente de energética, un poco es el equilibrio, ¿no? Que el paciente tiene que entender el equilibrio entre las demandas y las capacidades y la importancia de que si tenemos unas capacidades bajas y las demandas laborales o en ocio superan esas capacidades, pues vamos a tener problemas. Y lo que tenemos que entender a los pacientes muchas veces es que lo importante es cambiar de aquí a aquí, ¿no? De una situación en la que las demandas superan las capacidades a una situación en la que las capacidades tienen que ser las que superen o por lo menos igualen a las demandas. La conseguí, Federico. Al final, en la hoja de ruta de la recuperación, en dolor crónico hay dos dimensiones, la del dolor y la discapacidad. Entonces, en general, excepto en los síndromes fibromiálgicos, en síndrome de fatiga crónica, en algunos tipos, subgrupos, ¿no?, de pacientes de síndromes con una sensibilización central muy elevada, se sabe que en principio lo primero es validar el dolor. Pero después intentar aparcar el dolor y pasar a las capacidades, centrar nuestro abordaje en las capacidades, ¿de acuerdo? Como nos explica en este esquema, primero validamos el dolor, después intentamos trabajar en todos esos aspectos y al final el dolor pues muchas veces desaparecerá. Pero es lo último, ¿no? Primero lo validamos y luego lo aparcamos. Y luego con los pacientes hay que intentar trabajar en esas capacidades, ¿de acuerdo? Centrarnos en la dimensión discapacidad. Sobre el ejercicio terapéutico, ¿qué nos dice la ciencia? Pues como acabo de comentar antes, hay subgrupos de pacientes con dolor crónico que tienen una respuesta disfuncional al ejercicio por ausencia de analgesia endógena, ¿vale? Sabemos que en sujetos sanos el ejercicio sí que aeróbico y el ejercicio de fuerza quizá de menor duración, pero facilita la inhibición del dolor. Sin embargo, hay revisiones sistemáticas que nos dicen que esta hipoalgesia o analgesia inducida por el ejercicio no es extrapolable a los pacientes con dolor, ¿vale? No funciona de la misma manera. Entonces,
como decía, en general hay un grupo como el síndrome fibromiálgico, la encefalomielitis miálgica, el síndrome de fatiga crónica o el WAD, ¿no? El White Plus Associated Disorders crónico, los trastornos relacionados con el latigazo cervical crónico. En esos pacientes existe una evidencia clara, en los que existe una evidencia clara de sensibilización central. Sabemos que hay una ausencia de analgesia endógena, por lo tanto, muchas veces son pacientes que son intolerantes al ejercicio, es decir, no son capaces de hacer ejercicio. Por eso es importante siempre establecer la educación previa, ¿no?, a esos programas de ejercicio. Es decir, como hacen en Valladolid, primero pasas por el programa educativo y después ya empezamos con el ejercicio. Pero muchas veces hay pacientes que no están preparados para empezar el ejercicio. Hay que hacer todavía un abordaje individual, ¿no?, con esos pacientes antes de entrar en el grupo de ejercicio. La importancia, ¿no?, de esto por esa ausencia de analgesia endógena. Importante la dosificación también. Pacientes en los que se puede trabajar, como decía antes, en una escala de 7-8 de Borg, pero hay otros en los que, debido a estas características, esa ausencia de analgesia endógena, pues no se puede. Y muchas veces no se puede superar el 4/10 en la escala de Borg. Entonces, es importante dosificar. Y no solamente dosificar, sino también tener en cuenta los tiempos de recuperación que necesitan muchas veces dentro de los programas de ejercicio. Y para ir terminando ya, me gustaría hablar del RESTOR. ¿Conocéis el RESTOR? El ensayo clínico de Peter O'Sullivan en Australia en 2023. Pues se cree que es uno de los estudios más potentes en dolor lumbar crónico de los últimos 30 años, si no el más. Es un ensayo clínico en fase 3, aleatorizado, con grupo de control, con grupos paralelos, y se ha realizado en 20 clínicas de Australia. ¿Por qué es tan relevante? Pues es relevante primero porque se ha publicado en The Lancet, digamos una revista de prestigio internacional, que es un estudio en fase 3, un ensayo clínico en fase 3 con 3 brazos, es decir, con 2 grupos experimentales y un grupo de control, y que está muy bien diseñado. Y sobre todo porque ha tenido un gran impacto en la gestión sanitaria en Australia. Es decir, en Australia se cree que en el futuro todo fisioterapeuta que quiera tratar pacientes con dolor lumbar crónico va a tener que estar formado con Peter O'Sullivan en la terapia cognitivo-funcional. ¿Qué es la terapia cognitivo-funcional? El Peter O'Sullivan, pues consiste en un abordaje conductual integrado para individualizar el tratamiento de personas con dolor lumbar incapacitante. Y se enfoca en las cogniciones, en las emociones y en las conductas inútiles que contribuyen al dolor y la discapacidad. ¿De acuerdo? Y compara, en este estudio, en ensayo clínico, lo que hicieron fue medir los resultados, tanto a nivel de efectividad como a nivel de resultados económicos. Participantes, criterios de exclusión y medición de resultados. Hubo medición de los resultados, el resultado clínico primario que se midió fue la limitación de la actividad medido mediante el cuestionario de Roland Morris. Y el resultado económico primario fueron los años de vida ajustados por calidad, los cuales famosos. Los 3 grupos, uno el que se le hacía el cuidado habitual, masaje, quiropraxia, medicación, infiltración o cirugía, y luego había un grupo que se le hacía terapia cognitivo-funcional, y luego el tercer grupo el que se le hacía terapia cognitivo-funcional pero junto con biofeedback. ¿Los resultados cuáles fueron? Pues una mejoría. La línea azul es la del cuidado habitual y las otras 2 líneas son la terapia cognitivo-funcional y la terapia cognitivo-funcional con biofeedback. Y veis en la discapacidad la reducción que hubo. Estas son las medidas de resultados secundarios. La mejoría en la autoeficacia del paciente y la diferencia, ¿no? Las diferencias fueron bastante obvias y bastante grandes en cuanto a resultados clínicos. Pero no solamente hubo resultados en cuanto a eso, sino que los resultados económicos fueron demoledores también. Porque fueron, en el primer gráfico vemos el círculo, lo que está a la derecha favorece la terapia cognitivo-funcional y lo que está a la izquierda favorece el cuidado, el tratamiento habitual. Pues como veis, a nivel económico los resultados fueron muy a favor de la terapia cognitivo-funcional. ¿Por qué? Porque es coste efectiva, ¿vale? Cumple, digamos, las recomendaciones de la medicina basada en valor. Es decir, tenemos un tratamiento basado en la evidencia que tiene resultados y que encima es barato. Guillermo, interesantísimo, pero te voy a tener que cortar. Sí, ya nada más. Esta es la última diapositiva. Cualquier cosa que queráis, porque había un par de diapositivas ahí que eran sobre lo mismo, sobre el ensayo clínico, pero como está disponible lo podéis leer. El Restore Trial de Peter O'Sullivan.
Pero al final me gusta mandar un mensaje fácil, básico, es decir, vamos a hacer bien lo básico, vamos a hacer bien lo básico y no lo vamos a complicar. Y hacer bien lo básico es reducir la iatrogenia de la información biomédica, aportando la información simplemente de educación del explain pain, promocionar promocionar los hábitos de vida saludable, ¿no? Y los fisioterapeutas como agentes de salud introduciendo METs al sistema, y implementar en la atención primaria para los pacientes que ya sufren del dolor crónico programas de educación y ejercicio para el abordaje del dolor crónico. Pues nada, muchas gracias y... Sí, quita el ordenador, hay que poner el otro y ya está.